Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Olvera y esta es la segunda parte de mi columna a la que titulé Ken Salazar, la reforma al Poder Judicial y los intereses estadounidenses en México. El conflicto entre el embajador Ken Salazar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya lo habíamos advertido en la columna pasada, tiene raíces políticas que trascienden al mero Poder Judicial. Este enfrentamiento está relacionado con el perfil nacionalista de ciertas políticas del gobierno de López Obrador, como fue la ley de hidrocarburos o la ley de infraestructura eléctrica, que chocan directamente con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Para ese país, México es una zona de interés vital vinculada a su seguridad nacional, en al menos 5 áreas, que son seguridad, migración, recursos naturales, comercio e inversión, y la integración regional. En cuanto a la seguridad, el principal interés estadounidense es lograr que mediante la cooperación o la presión se combatan organizaciones criminales que operan en México. También busca acceder a información sensible y mantener un control o cierto control sobre cuerpos de la fuerza del orden en México, particularmente sobre la Marina. El marco bicentenario que vino a sustituir a la iniciativa Mérida es la herramienta actual para impulsar estos fines. Entre los intereses específicos que promueve este marco se encuentra la lucha contra la producción y el tráfico de fentanilo, que está causando grandes crisis en ciertas ciudades de Estados Unidos, y los ataques a objetivos clave como García Luna, Chapo Guzmán y Mayo Zambada. Hay que decirlo, si bien Andrés Manuel durante estos 6 años cambió la tendencia de completa subordinación frente a las autoridades estadounidenses que habían promovido durante los últimos sexenios presidentes como Felipe Calderón y Peña Nieto, por ejemplo, se han restringido las operaciones de agentes armados estadounidenses en el país. Lo cierto también es que la relación de cooperación en materia de seguridad sigue siendo guiada por los intereses estadounidenses. Las capturas que ya mencionamos y las extradiciones que se han logrado de, por ejemplo, Mayo Zambada o el Chapo Guzmán, dan cuenta de ello. Ahora bien, en el área de la migración, hay que decirlo que esto es un tema también de seguridad para Estados Unidos. Ve en México la burocracia estadounidense a un muro de contención para reducir los flujos de migración hacia su territorio. ¿En qué medida ha sido funcional el gobierno mexicano a este interés? Nos lo demuestra que en 2023 se usaron legislaciones en México, burocracias de diferentes sectores del gobierno, así como fuerzas del orden como el Ejército y la Guardia Nacional, para detener a casi 800,000 migrantes que cruzaban el país hacia Estados Unidos. Ahora bien, en cuanto a los recursos naturales, México es visto como una reserva estratégica debido a su cercanía geográfica y a la riqueza que presenta el país en recursos que son vitales como el agua, los hidrocarburos y los minerales críticos. Según la FAO, México se encuentra entre uno de los principales países con reservas hídricas renovables más grandes del mundo, y recuérdese que el agua es un bien vital, cada vez más escaso hoy en día. Además, nuestro país es un productor global de energía, está en el número 19 de la lista global de productores, por encima de países con poderosísimas industrias energéticas como lo son Francia o Gran Bretaña. Por si fuera poco, en el territorio se producen y existen bancos de minerales críticos como el cobre, el estaño y el zinc, todos ellos esenciales para las industrias aeroespacial, electrónica y bélica estadounidenses. En consecuencia, una prioridad del gobierno y las empresas de Estados Unidos es asegurar las condiciones, y cuando hablo de condiciones me refiero a acuerdos, leyes, infraestructura, presencia de empresas mediante la inversión, por ejemplo, para que estos recursos se integren a sus cadenas globales de suministros y asegurarlos. En lo concerniente al comercio y la inversión, las relaciones de alta interdependencia entre ambos países. México se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos. En 2023, nada más, nuestro país exportó bienes y servicios por un valor total de 475,000 millones de dólares, siendo los autos y las autopartes los bienes más mercados. Además, del total de la inversión extranjera directa recibida, casi el 40% proviene de ese país, y la mitad de esta se concentra en los sectores mexicanos manufactureros, automotriz y eléctrico. Es decir,
Buena parte de la relación comercial que tienen ambos países sustenta la poderosa industria automotriz estadounidense. Por todo lo anterior, el gobierno de Estados Unidos busca profundizar la integración regional con México, aprovechando las ventajas comparativas en términos salariales y fiscales que nuestro país le ofrece a su gobierno y a sus empresas. El mecanismo para hacerlo es el TECMEC. Sin embargo, este acuerdo asigna a México un papel subordinado y dependiente en áreas específicas. El capítulo sobre inversiones, por ejemplo, incluye un mecanismo para que las empresas estadounidenses puedan disputar con el gobierno mexicano con términos bastante ambiguos, que han costado a nuestro país cerca de 341 millones de dólares en indemnizaciones para empresas extranjeras. La razón real de la disputa en torno al poder judicial entre el embajador Ken Salazar y el Ejecutivo, como vemos, tiene que ver con todos estos factores. Pero la reforma al Poder Judicial no es el único punto de tensión. El gobierno estadounidense concibe como un riesgo potencial toda iniciativa que plantea, independientemente de su eficacia y los errores que puedan tener de diseño, que el Estado mexicano ostente un mayor control soberano sobre los recursos naturales y estratégicos que hay en el país. Este modelo de integración de América del Norte es una parte fundamental de la seguridad nacional estadounidense, sobre todo ante el ríspido contexto geopolítico dominado por tensiones multipolares, tales como la brutal invasión israelí a Palestina, la guerra en Ucrania, la guerra arancelaria con China, el conflicto con Rusia, además de todos los múltiples frentes que tiene Estados Unidos abiertos en la zona de Medio Oriente. Ante este panorama de cuasiguerra total, el Estado más poderoso del mundo busca reforzar el control sobre sus zonas de influencia y disminuir todo riesgo. En México, que es un espacio de importancia vital para los Estados Unidos, esto se traduce en concebir como una amenaza potencial todas las políticas y las leyes que, como las medidas de corte nacionalista promovidas por López Obrador, dificultan o se oponen al complejo entramado de intereses estadounidenses. En esta tensión, donde colisionan los intereses soberanos de México con las expectativas de control hemisférico de Estados Unidos y que tienen como telón de fondo el caótico escenario geopolítico mundial, está la quinta esencia del conflicto entre el embajador Ken Salazar y la administración de López Obrador. Esperemos que las autoridades mexicanas, sobre todo las vinculadas a la defensa y a la política exterior, tomen notas de ello.